Mi cuñado gritó delante de todos: ¿por qué ignoras a tu marido? Yo lo miré fijamente y respondí: tal vez porque se acuesta con tu mujer. Nadie en esa calle volvió a respirar igual después de esa frase. Todo había empezado semanas antes, con un jarrón de tulipanes blancos y una silla vacía. Me llamo Elena Ruiz. Tengo 32 años, y hasta ese viernes por la noche pensaba que el mayor problema de mi matrimonio era que mi marido trabajaba demasiado. Diego y yo llevábamos 6 años juntos. Inteligente, ambicioso, pulido, el tipo de hombre que entraba a una sala sin conocer a nadie y salía con 3 contactos nuevos en el móvil. Yo admiraba a esa hambre suya. A las 9:07 de la noche, el día de nuestro aniversario, yo estaba sola en el salón. La reserva era a las 7. 2 copas de vino intactas sobre la mesa. Tulipanes blancos junto a la ventana. El teléfono de Diego, apagado. Su único mensaje había llegado a las 8:45. Sigo en una reunión, no puedo hablar. 14 horas trabajando, supuestamente, con Alicia, su jefa, y esposa de Rubén, el hermano menor de Diego. Alicia llevaba 3 meses acaparando la agenda de mi marido. Al principio lo acepté. Era una ejecutiva senior. Diego quería un ascenso. Pero las coincidencias dejaron de parecer coincidencias. Yo llevaba 2 horas repasando la misma escena en mi cabeza. La mesa puesta, las velas casi consumidas, el silencio del reloj de pared marcando cada minuto que él no llegaba. No estaba enfadada todavía, solo cansada de esperar algo que ya sabía que no iba a llegar a tiempo. Diego entró después de las 9. Tiró el maletín sobre el banco. Se quitó los zapatos sin mirar las flores, sin mirarme a mí. No empieces, Elena. Yo no había dicho nada. Es nuestro aniversario. Alicia me enterró en informes trimestrales. No necesito que me haga sentir culpable el segundo que llego a casa. Algo en esa frase sonaba ensayado. Demasiado perfecto, como si lo hubiera practicado antes de cruzar la puerta. Interesante, dije. Me dejas plantada y de algún modo la culpable soy yo. Ahí viene el papel de víctima. Ningún papel. Faltaste a nuestro aniversario. Se fue escaleras arriba. Yo recogí los tulipanes y los tiré a la basura. Esa noche empecé a repasar los últimos 3 meses. Alicia, siempre Alicia. La misma mujer casada con Rubén. La misma que pedía a Diego para cada proyecto nocturno. En la cena de Navidad, ella lo había acorralado junto a la barra 20 minutos, mientras Rubén hablaba con la familia al otro lado del salón. Entonces lo llamé trabajo. Ahora ya no estaba segura. No confronté a Diego. Abrí las notas de mi móvil y empecé a documentar. 3 días de silencio helado en casa. Diego repetía las mismas frases. Me presionas. No confías en mí. Su rutina cambió. El gimnasio, aleatorio. El teléfono, siempre boca abajo. El nombre de Alicia, constante. A las 11:43 de un lunes, Diego llamó. Me quedo en la oficina. Semana de auditoría. Alicia necesita todo listo para mañana. Detrás de su voz, el eco de un parking. Voy a buscarte. Silencio. Eso es ridículo. Elena. Colgué. El centro estaba casi vacío. El coche gris de Diego, con las luces de emergencia encendidas. Por un momento dudé de mí misma. Entonces las puertas de la oficina se abrieron. Diego salió. Alicia detrás. Se quedaron bajo la luz de la entrada, demasiado cerca para ser compañeros de trabajo. Ella deslizó la mano por su brazo. Él no se apartó. Entonces vio mi coche. A la mañana siguiente, mientras esperaba en el coche, una joven se acercó. Chaqueta impecable, coleta alta, mirada nerviosa. Eres Elena Ruiz, la esposa de Diego.
10 minutos después, sentadas en un rincón de una cafetería, me dijo que se llamaba Marta y que trabajaba en seguridad. No debería estar haciendo esto, susurró. Pero ya no puedo seguir viendo esto. Me mostró las cámaras de seguridad. 11:42 de la noche anterior. Diego, de pie en una sala de reuniones a oscuras. Alicia entra. Le rodea la cintura con un brazo. Él se gira hacia ella. Se besan. Sin dudar. Como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Lo vi una sola vez. Fue suficiente. Marta bajó la voz. Alicia tiene un patrón. Elige empleados, les da proyectos especiales, viajes, los hace sentir escogidos. Ya lo hizo antes. Cuando otra mujer se quejó, sus evaluaciones se derrumbaron de repente. Le pregunté por qué corría ese riesgo por mí. Dijo que llevaba meses viendo cosas que no podía denunciar sola. Que necesitaba a alguien fuera de la empresa dispuesto a mirar de frente lo que ella ya había visto demasiadas veces. Sacó un lápiz de memoria. Hay más. Calendarios, viajes aprobados, registros de acceso, reuniones fuera de horario. ¿Por qué acudes a mí? Porque Alicia está casada con el hermano de tu marido. Nadie dentro de la empresa quiere tocar esto. Esa noche eliminé a Diego como contacto de emergencia, cancelé las transferencias automáticas, guardé mi pasaporte y mis documentos importantes. Después abrí 6 meses de extractos bancarios. Cenas en noches que Diego decía estar trabajando. Aparcamientos que coincidían con las fechas de Marta. Hoteles, kilometraje, cenas de cliente, todo disfrazado de gastos de empresa. Alicia aprobaba personalmente los reembolsos de Diego. Construí una hoja de cálculo. Fechas, importes, lugares, aprobaciones. Cada fila era una noche que yo recordaba de otra manera. Una cena que él había llamado imprevista. Un viaje que había llamado urgente. Ahora tenían fecha, hora y nombre. Ya no eran sospechas, eran pruebas. 3 noches después me senté frente a un viejo amigo de la familia, abogado desde hacía décadas. Escuchó sin interrumpir. ¿Qué quieres, Elena? Un divorcio limpio, protección económica, y que la empresa de Alicia sepa exactamente lo que ha hecho. No empezamos por recursos humanos, dijo. Recursos humanos protege a la empresa. Vamos directo a quienes temen la responsabilidad legal. El sábado por la mañana, Diego bajó con una maleta. Viaje de trabajo a Bilbao, vuelvo el domingo. Que lo disfrutes. 5 minutos después de que se fuera, llamé a mi abogado. Se ha ido. Ven ahora. Esa mañana Diego había publicado una foto, un café junto a una ventana. El archivo original conservaba los metadatos de ubicación. Las coordenadas no señalaban Bilbao. Señalaban una casa en las afueras, la de Rubén y Alicia. Rubén pasaba el fin de semana con su madre. Diego lo sabía. Alicia lo sabía. Y ahora yo sabía exactamente dónde estarían el domingo por la noche. Mi abogado preparó la demanda de divorcio, la orden de conservación de pruebas, el expediente completo. El notificador puede entregarlo mañana por la tarde, en casa de Alicia. Mientras Diego esté allí. Firmé sin dudar. No sentí venganza. Sentí algo más parecido al alivio de dejar de fingir que no sabía lo que ya sabía. Lo que ninguno de los dos sabía era que Rubén volvería antes de lo previsto, y que al verme de pie en su entrada, mientras Diego intentaba desesperadamente captar mi atención, gritaría, ¿por qué ignoras a tu marido? Y yo por fin diría la verdad. Tal vez porque se acuesta con tu mujer. El domingo por la noche llegué a esa casa a las 8:08. El coche gris de Diego, junto al de Alicia. Tanto para lo de Bilbao. A las 8 en punto llegó el notificador. Alicia abrió la puerta, descalza, con un jersey holgado. Estás notificada.
Su cara pasó de la confusión al pánico mientras pasaba las páginas. Divorcio, conservación de pruebas, registros de gastos. Entonces apareció Diego detrás de ella. Chándal, camiseta. Claramente no en Bilbao. Se quedó helado. Salí del coche. Elena, esto no es lo que parece. Dijiste Bilbao. Puedo explicarlo. Siempre puedes. Unos faros cruzaron la entrada. Un todoterreno oscuro. Rubén, que no debía volver hasta el lunes. Bajó con una bolsa de viaje y nos miró a los cuatro. ¿Qué está pasando aquí? Diego vino directo hacia mí. Elena, por favor. Me di la vuelta. Fue entonces cuando Rubén explotó. ¿Por qué ignoras a tu marido? Lo miré fijamente. Tal vez porque se acuesta con tu mujer. Silencio total. Diego dejó de moverse. Alicia palideció. La bolsa de Rubén cayó al suelo. En algún porche cercano se encendió una luz, después otra. Nadie en esa calle iba a olvidar esa noche. ¿Qué? Diego y Alicia han tenido una aventura. Miró a Diego. Dime que miente. Diego no pudo. Rubén se giró hacia Alicia. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Mi hermano, dijo con una risa rota. Esa noche, la empresa de Alicia terminó en llamas por dentro. El lunes, un correo interno anunció que una ejecutiva senior había sido suspendida por un conflicto de intereses. Sin nombres. Nadie los necesitaba. Diego perdió su empleo esa misma semana. Rubén pidió la separación antes de que terminara la investigación. Alicia acabó en una empresa mucho más pequeña, en otra ciudad, con un salario que ni de lejos se acercaba al anterior. Meses después, Rubén me llamó. Dijo que los abogados de Alicia habían encontrado borradores que ella escribió antes de que todo estallara. En esos documentos se describía a sí misma como la ejecutiva que había cometido un error de límites, y a Diego como el empleado que la había presionado. Se estaba protegiendo desde el principio. Diego nunca fue el hombre especial que creía ser. Fue el seguro de otra persona. Semanas más tarde, Diego apareció junto a mi coche, más delgado, sin nada de la seguridad que antes lo definía. Cometí un error. Cometiste una serie de decisiones. Alicia me hizo sentir importante. Me dejé llevar. Ahí estaba, la disculpa que solo llega cuando la otra opción ya se ha derrumbado. Le pregunté si sabía cuando entendí que algo iba mal. Nuestro aniversario, dijo. Volviste a casa y me culpaste a mí por hacer una reserva. La frase era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Me estabas vigilando, dijo. Estaba observando un patrón. Cerré la puerta de casa. No vuelvas, Diego. Lo vi alejarse en el coche por última vez. Meses atrás, el silencio de esa casa se sentía como un castigo. Ahora se sentía distinto. Sin mentiras, sin reuniones a medianoche, sin un marido convenciéndome de que exigir respeto me hacía controladora. Solo paz. Diego pensó que lo peor que le había hecho era exponerlo. Se equivocaba. Lo peor para él fue descubrir cuánta paz podía tener mi vida sin él dentro de ella.